Bueno, los invito a abrir sus Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 29, hermanos. Jeremías, capítulo 29. Bueno, dice el versículo 1, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Bueno, hermanos, la Biblia nos habla sobre que el Señor entregó a su pueblo a la tierra de Babilonia. Amén. Y bueno, y de eso trata estos capítulos, cuando el Señor dice que Él entregó a su pueblo por andar ahí desobedientes a su palabra, a su voz. Dice que Él los entregó a Babilonia, a Nabucodonosor. Y si usted lee la Biblia, hermanos, se da cuenta de que siempre pasaba esto una y otra vez, ¿verdad? Comenzando desde Egipto, cuando dice que Israel era esclavo, que eran esclavos de Egipto, hermanos. Estuvieron durante 400 años siendo esclavizados por un pueblo que pues no eran ellos mismos, ¿verdad? Sino que era Egipto el que los ponía a trabajar a ellos. Entonces, dice que pasaron 400 años, hermanos, en aquel entonces, hasta que el Señor mandó a Moisés para libertar a su pueblo. Pero fíjese que yo estaba leyendo ahí en Éxodo capítulo 3 y dice que el Señor envió a Moisés hasta que él escuchó el clamor de su pueblo Israel. Fíjese, dice ahí en Éxodo 3, dice Dios, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Entonces imagínense, hermanos, yo me ponía a pensar, 400 años estuvieron esclavizados todos los hijos de Israel, ¿verdad? Pero no se nos menciona que ellos hayan clamado al Señor, que ellos hayan buscado al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos se habían acostumbrado a Egipto, ellos se habían acostumbrado a estar ahí en medio de ese pueblo. Ellos se habían olvidado del Señor, hermanos. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que Él había escuchado su clamor y por eso había descendido a librarlos. Fue hasta que el Señor escuchó el clamor de ellos que Él los libertó, hermanos. Y el Señor es así con nosotros, hermanos. Cuando nosotros no nos acercamos a Él, el Señor no puede hacer nada con nosotros, hermanos, porque necesitamos acercarnos a Él primeramente. Dice que nos acerquemos a Él y Él se acercará también a nosotros. Entonces, bueno, aquí volviendo al libro de Jeremías, dice que Israel estaba en Babilonia, hermanos. Y quiero que nos metamos a la palabra del Señor. Decía que estas personas pues estaban esperando a que el Señor los libertara, porque siempre el Señor los libertaba. No solamente esta ocasión de Egipto, sino nos habla también en la Biblia, en los jueces, cuando el Señor levantaba a un juez y libertaba a Israel, ¿verdad? De los filisteos, de los amorreos, entre otras naciones, hermanos. Entonces el pueblo de Israel esperaba que el Señor también los libertara de Babilonia, ¿verdad? Que los llevara de Babilonia de regreso a su tierra. Entonces ellos estaban esperando la palabra del Señor. Ellos estaban esperando escuchar la voz de Dios por medio de Jeremías. Entonces dice que Dios le pidió a Jeremías que escribiera esta carta. Y luego dice el versículo 4. La carta decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces, las palabras que el Señor le habló a su pueblo no fue lo que ellos esperaban. Ellos esperaban una palabra de liberación, ¿verdad? De que el Señor los iba a sacar de ahí
en pocos días, pero ¿qué es lo que les estaba diciendo el Señor? Que ellos se iban a quedar por un largo tiempo en esa ciudad, que ellos se iban a habitar. Entonces el Señor les decía que ellos construyeran casas, que se casaran, que tuvieran hijos, que se multiplicaran y que aún también orasen por la paz de Babilonia. Imagínense un pueblo que era idólatra, un pueblo que no conocía al Señor. El Señor le decía a su pueblo que orasen por esa ciudad. ¿Por qué? Porque ellos iban a habitar ahí. Entonces, si esa ciudad tenía paz, ellos también iban a tener paz. Entonces, es como nosotros, hermanos, estando aquí en esta tierra, no importando en dónde vivamos, estamos aquí en esta tierra. Dice que somos peregrinos, que nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra, sino que nuestra ciudadanía está allá en los cielos, donde está Cristo, hermanos. Entonces, dice, esto nos enseña que debemos orar también, hermanos. Debemos orar por la ciudad donde vivimos, debemos orar por donde habitamos, por nuestro país, aunque haya gobernantes malos, ¿verdad? Pero dice que ningún rey fue puesto, no fue puesto por Dios, sino que Dios puso a todos los gobernantes, a todos los reyes. Y la Biblia nos insta a que oremos por ellos, hermanos, que oremos también los unos por los otros. Lo dice el versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Fíjese, en aquel entonces se levantaron falsos profetas, hombres que decían que el Señor los iba a libertar dentro de pocos días. Ellos anhelaban eso, hermanos. Entonces por eso esos falsos profetas mentían y hablaban ellos en nombre del Señor cuando el Señor no los había enviado. Ellos hablaban mentira y hacían creer a la gente una falsa esperanza, hermanos. Una falsa esperanza que ellos anhelaban, hermanos. Mas sin embargo, eso no era lo que el Señor quería para con ellos. Lo dice el versículo 10, dice: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces, ¿qué era lo que el Señor les estaba diciendo? Ellos iban a habitar Babilonia durante 70 años. Eso era toda una vida, hermanos. Toda una vida habitando en una ciudad, en un pueblo que no era su pueblo, con gente que no era su gente, hermanos. Ellos iban a habitar ahí, hermanos. Y es como nosotros también, vuelvo a lo mismo. Nosotros habitamos en esta tierra. Dice la palabra que los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Entonces es como si estuviésemos habitando también a Babilonia, hermanos. No estamos habitando con pura gente que es cristiana, ¿verdad? Habitamos con gente que no conoce también del Señor, ¿verdad? En nuestros trabajos, donde quiera que vayamos, nos encontramos a gente que no conoce del Señor, hermanos. Pero el Señor nos ha puesto aquí para que seamos luz en medio de esta tierra. Jesús mismo decía: mientras estoy aquí, luz soy del mundo. Y Él también nos envió para que nosotros seamos esa luz, que no seamos apagados por la oscuridad, por las tinieblas de este mundo. Que no tratemos de encajar, ¿verdad? Que no tratemos de encajar con la sociedad, con la gente que nos invita a hacer lo malo, hermanos. Sino que seamos como aquel Daniel, que estando en Babilonia tuvo esa valentía, tuvo esa fe en el Señor, y él decidió no contaminarse. Él decidió no adorar a ídolos falsos, sino serle fiel a su Dios, orar y estar con su Dios para siempre. Entonces, imagínense Daniel siendo un hombre, un joven que fue llevado de Jerusalén a Babilonia. Sin embargo, él no dejó que Babilonia contaminase su corazón, sino al contrario, él cada día se santificaba, él cada día oraba y buscaba al Señor, porque sabía que no importaba el lugar, hermanos. Lo que importaba era que el Señor lo podía escuchar, era que el Señor estaba atento a su súplica, a su oración. Entonces, aunque estemos en este mundo, hermanos, en un mundo, dice la palabra de Dios, en una generación maligna y perversa, tenemos esa confianza de que si oramos al Señor, Él nos escuchará. Y de que a pesar de que no encajemos, hermanos, en la sociedad, a pesar de que no seamos como los demás, el Señor nos ha dicho que Él estará con nosotros todos los días hasta el final de nuestras vidas. Pero solamente que confiemos en Él, solamente que seamos fieles a Él, hermanos, y confiemos en sus planes, en sus pensamientos. Porque dice el versículo 11 de Jeremías 29, dice:
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Fíjese lo que dice el Señor. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Lo que decía el Señor a su pueblo de Israel. Decía, ustedes van a estar aquí durante 70 años. Yo no los voy a libertar en unos días, sino hasta que pasen 70 años. Y a lo mejor esa gente no entendía, ¿verdad? No entendía por qué el Señor hablaba eso. Por qué en otras ocasiones el Señor los había libertado rápidamente. No pasaba ni un año cuando el Señor levantaba un libertador y Él los sacaba de esas tierras. Pero ahora el Señor les estaba diciendo que iban a pasar 70 años hasta que Él los libertase. Y a pesar de que esa gente no entendía, hermanos, yo imagino a esa gente a lo mejor leyendo esta carta de Jeremías y ellos no entendían, ¿verdad? ¿Por qué el Señor les estaba diciendo eso? Pero lo que el Señor les dijo, hermanos, es que Él sabía los pensamientos que tenía acerca de ellos y que sus planes no eran como sus planes, hermanos, como los planes de la gente de Israel. Y es lo que también el Señor nos dice a nosotros. El Señor sabe los pensamientos que tiene acerca de cada uno de los que estamos aquí, hermanos. Dice que son pensamientos de paz y no de mal. ¿Cómo podría eso ser algo de paz y no de mal, hermanos? ¿Cómo podría ser que esta gente se quedase en Babilonia durante 70 años? ¿Cómo ese podría ser un pensamiento de Dios, verdad? Un pensamiento de bien, un pensamiento de paz. ¿Cómo eso podría ser un pensamiento alentador, de esperanza, hermanos? Pero el Señor sabe cómo trabajar, hermanos. El Señor sabe lo que a nosotros también nos duele, hermanos. El Señor sabe lo que pasamos y sus pensamientos son mejores que los nuestros. Nosotros podemos pensar algo, podemos planear cosas, hermanos. Pensamos que estamos bien, pero dice que el Señor es mucho mejor que nosotros, hermanos. El Señor es más grande que nosotros. Él sí es soberano. El hecho de que el Señor sea soberano es que todo está bajo su control, que Él domina todo, que Él reina todo. Él es soberano, hermanos. Entonces, si Él lo sabe todo, hermanos, si Él sabe nuestro futuro, si Él tiene nuestras vidas en sus manos, podemos estar confiados y seguros de que sus pensamientos y sus planes son los mejores para nuestras vidas. A pesar de que no entendamos lo que estemos pasando, a pesar de que no entendamos la aflicción que a veces viene a nuestras vidas, ¿verdad? Ese diagnóstico, esa enfermedad, esa depresión que a veces trata de venir a nuestras vidas, hermanos, pero dice que el Señor es bueno y que Él nos da paz, hermanos. Él nos da paz y sus pensamientos son de paz. Y luego del versículo 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es una promesa hermosa del Señor que Él les estaba haciendo a su pueblo. Dice que cuando ellos se acercaran al Señor, lo invocasen y orasen y lo buscasen, pero de todo su corazón, entonces Él iba a escuchar su oración, Él iba a escuchar su clamor, hermanos. Y a veces pasa que no buscamos al Señor con todo nuestro corazón, hermanos. Pero ¿por qué no podemos buscar al Señor con todo nuestro corazón, hermanos? Porque hay algo en nuestros corazones que nos evita, hermanos, que nuestra oración llegue hasta el Señor, hermanos. A veces puede ser amargura, una raíz de amargura, de rencor, de odio, de ira, de lo que sea, hermanos, de un vicio, hermanos, algo que no podemos dejar, algo que no podemos entregarle al Señor. Entonces todo eso estorba en nuestros corazones y hace que no podamos buscar al Señor de todo nuestro corazón. Pero fíjese que el Señor ha prometido que cuando lo busquemos de todo nuestro corazón, Él nos escuchará, hermanos. Podemos estar confiados y seguros, a pesar de que no veamos su respuesta inmediatamente. Confiamos en sus promesas de que Él ha dicho de que si lo buscamos, si orásemos y si nos entregamos a Él con todo nuestro corazón, Él escuchará nuestras oraciones, hermanos. Y luego dice el versículo 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amén. Bueno, ahora vamos a Isaías, capítulo 55. Isaías 55
el versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Fíjese, dice lo mismo, dice que busquemos al Señor mientras puede ser hallado, que lo llamemos en tanto que Él está cercano. Es lo que nos invita el Señor a buscarlo, hermanos. Pero aquí Isaías menciona algo más. Dice que deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros podemos tener pensamientos malos, hermanos. Nuestro corazón puede pensar lo malo, puede pensar lo que no es recto delante del Señor. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dice que lo busquemos, pero que también dejemos todos esos pensamientos, que dejemos todos esos malos caminos, esas malas conductas que a veces solemos tener, ¿verdad? Dice que nos volvamos al Señor de todo nuestro corazón, el cual tendrá misericordia. Dice que el Señor es amplio en perdonar, porque hay mucha gente que no se acerca a Dios, a veces uno mismo, ¿verdad? No se acerca a Dios porque pensamos que le hemos fallado a Dios. Y a pesar de que sí es así, hermanos, que le fallamos a Dios una y otra vez, pero dice el Señor que nos acerquemos a Él. Hay gente que peca y en vez de ir al Señor se aleja, hermanos. A veces tendemos a apartarnos del Señor cuando creemos que ya no merecemos su gracia, cuando creemos que ya no merecemos su perdón. Pero lo que dice aquí el Señor es que nos acerquemos a Él de todo nuestro corazón, que lo busquemos, porque dice que Él será amplio en perdonar. Él será amplio en perdonar. Él no escatima, hermanos. No hay pecado que el Señor no perdone, hermanos. Y dice el versículo 8, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, aquí el Señor nuevamente nos repite que sus pensamientos, hermanos, son mejores que los nuestros. Sus caminos son mejores que nuestros caminos. Nosotros podemos tal vez andar por un camino que dice la Biblia que parece derecho a nuestros ojos, pero su final es camino de muerte. Dice que más la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. El camino del Señor es vida y paz a todos los que la hallan. Entonces, nuevamente el Señor nos repite lo mismo, hermanos, en Isaías y en Jeremías. Dice que sus pensamientos son mejores que los nuestros. Nosotros podemos planear algo, hermanos, pero el Señor, sus planes son mucho mejores que los nuestros. Y esto va de la mano con que lo busquemos a Él, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces el Señor no puede obrar en nuestras vidas si no nos alejamos de lo malo, hermanos. El Señor tiene tantas bendiciones para nosotros, para su pueblo, pero uno tiene que dejar los malos caminos y buscarlo a Él de todo su corazón, hermanos. Entonces, ahora quiero que vayamos a Génesis, hermanos. Génesis capítulo 6. En Génesis 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Fíjense, hermanos, aquí antes de que Dios llamara a Noé, ¿verdad? Porque dice que él vio la maldad de la tierra. Dice que él veía que todo pensamiento de los hombres era solamente el mal, que todo lo que ellos pensaban era solamente lo malo, hermanos. Entonces dice que el Señor vio eso en la humanidad, dice que le dolió en su corazón. Fíjense, hermanos, cómo el Señor no es un hombre no es un Dios que como muchas veces pintan, ¿verdad? Un Dios que no tiene misericordia, que no tiene corazón, que no tiene sentimientos. La Biblia nos habla que el Señor sí tiene sentimientos. Dice que no contristemos al Espíritu Santo, porque a veces con nuestros actos, hermanos, con nuestros pensamientos, contristamos al Espíritu Santo, la persona más importante que el Señor nos ha dado, hermanos, la persona que habita en nosotros y está con nosotros. Y desde Génesis dice que el Señor le dolió en su corazón, hermanos. Entonces, cuando uno peca, hermanos, cuando uno le falla al Señor, dice que le duele en su corazón, hermanos.
Pero para eso apareció Jesucristo, para eso Jesucristo vino a esta tierra, hermanos, para morir por nosotros y para que nuestros pensamientos fuesen transformados mediante su sacrificio, hermanos. Entonces el Padre nos diseñó, hermanos, nos diseñó. Dice la Biblia que Dios formó al hombre recto y el hombre buscó muchas perversiones, dice ahí en Eclesiastés. Entonces el Padre nos diseñó, pero el hombre pecó, hermanos. Pero para eso vino Jesucristo, para redimirnos, para salvar nuestras almas, para conectarnos nuevamente con el Padre. Entonces el Padre nos diseñó, Jesucristo nos redimió, hermanos, y el Espíritu Santo nos habitó, hermanos. Cuando venimos al Señor, dice que el Espíritu Santo viene y nos sella, hermanos. Dice que Él nos da las arras del Espíritu. ¿Qué son las arras del Espíritu, hermanos? Las arras son una promesa, ¿verdad? Cuando un hombre y una mujer se casan, que se dan las arras, ¿verdad? Para prometerse de que estarán siempre ¿cómo dicen? En la enfermedad, en la salud, bueno, todo esto, hermanos. Es una promesa que se hacen, ¿verdad? Mutuamente. Entonces, cuando dice que el Señor viene a nuestra vida, nos habita, nos da las arras de su Espíritu, quiere decir que Él nos promete que Él estará con nosotros, que Él habitará en nosotros. Entonces, ya para ir finalizando, hermanos, quiero que vayamos a Salmos 139. Salmos 139, el versículo 13. Fíjese lo que dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Versículo 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Fíjese este salmo que escribió David. Él hablaba al Señor de esta manera. Decía que David sabía que el Señor lo había formado, que Él lo había formado en el vientre de su madre. Entonces, a pesar de que David era perseguido, ¿verdad?, constantemente por sus enemigos, que había gente que lo odiaba, había gente que conspiraba en su contra, pero él sabía quién lo había creado. Él sabía que él tenía un propósito en esta tierra, que él no había nacido por casualidad, por coincidencia, por un error, sino que dice que el Señor mismo fue quien formó sus entrañas, quien lo creó en el vientre de su madre, hermanos. Entonces, todos los que estamos aquí, hermanos, fuimos creados por el Señor, fuimos formados por Él. Dice que el Señor tiene un libro para cada uno de nosotros. Todas las cosas que fueron luego formadas fueron escritas en ese libro, hermanos. Todo lo que hemos hecho, lo que hacemos y lo que haremos, dice que ya está registrado en ese libro, hermanos. Y lo decía David, que cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Y es así, hermanos. Los pensamientos de Dios son muchos, hermanos, son incontables, innumerables. Fíjese cómo el Señor no solamente nos formó en el vientre de nuestra madre, el Señor no solamente nos dio vida, hermanos, sino que Él también piensa en nosotros. No solamente pensó en nosotros al crearnos, sino que sigue pensando en nosotros, porque dice que innumerables son sus pensamientos y son preciosos, hermanos. Entonces, los pensamientos de Dios llegan mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar, hermanos. Sus planes son mucho mejores que los nuestros. Así que creámosle a Él, hermanos. Confiemos en sus planes, en sus pensamientos. A pesar de que veamos a la Babilonia en la que estamos habitando, ¿verdad? Como el pueblo de Israel, que veía que su circunstancia no era la más favorable. Su circunstancia, su situación no era lo mejor, lo que ellos esperaban, hermanos. Pero tenían la promesa de que el Señor los iba a visitar, de que pasando esos 70 años el Señor iba a volver por ellos, pero que mientras estuviesen en Babilonia ellos podían buscar al Señor, ellos podían invocarlo y el Señor
se iba a presentar delante de ellos. El Señor iba a contestar cada oración, así como lo hizo con Daniel, así como lo hizo con Jeremías, con Ezequiel. Todos esos profetas que vivieron en Babilonia, vivieron confiando en el Señor, vivieron confiando en que sus pensamientos eran mejores que los que ellos podían tener, hermanos. Así que confiemos en Él, hermanos, confiemos en su palabra, porque Él es fiel y verdadero, y Él ha dicho: no te dejaré y no te desampararé. Por lo tanto, podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. Amén, hermanos. Bueno, darle un aplauso al Señor, hermanos.